Sí. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación del premio. Ahora tenemos la suerte de tener aquí a Luis de ATAC, que es un movimiento independiente que se autofinancia y se propone llevar a cabo con una triple tarea. Por un lado, la educación popular, el influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales, y una movilización social. Así que cuenta con un canal de televisión riquísimo en contenidos. Yo creo que es un periodismo libre. Es un periodismo que las personas que no estamos de acuerdo o que estamos cansados de una mediatización o un control con respecto al periodismo, es una vía de información real, y agradecemos mucho tu presencia. Hola, buenas tardes. Soy Luis Domínguez, presidente de ATAC Castilla y León. Y bueno, vamos a hablar un poco de ATAC, de los orígenes de ATAC, qué es lo que estamos haciendo en este momento y de dónde partimos. Bueno, Bertolt Brecht dejó escrito: quien deba combatir la mentira debe al menos superar 5 dificultades. La primera, debe tener el valor de decir la verdad ante todos aquellos que la quieren ocultar. La segunda, debe tener la inteligencia para descubrir la verdad dentro de tanto ruido. Además, debe poseer la capacidad de transformar, el arte de transformar la verdad en arma. Y además debe ser capaz de dirigirse a aquellos que la pueden utilizar, y además la astucia de colocársela. Digamos, ese es el objetivo o lo que intentamos ser ATAC. Pero además, ATAC tiene 3 principios básicos, entre otros, como veremos más adelante. Uno, que entendemos que la economía y las finanzas no forman parte de los especialistas ni de los técnicos, sino que forman parte de la política con mayúsculas. Y además, esa política con mayúsculas la entendemos como una nueva forma de hacer ciudadanía, es decir, la cual debemos ir caminando poco a poco, en no delegar en otros y en otras que tomen nuestras decisiones. Pero además pensamos que sí que existen alternativas, pero antes debemos reapropiarnos de la capacidad de decidir que tienen sobre nosotros en este momento las finanzas. Y consideramos, como ha dicho antes Araceli, la presión social como un instrumento válido. La definición exacta de ATAC la tenéis ahí, es un movimiento internacional de ciudadanos y ciudadanas para el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones, pero además por la justicia global. Y hay una cosa que nos diferencia muy bien, como movimiento de educación popular para la acción contra las políticas neoliberales. Este nombre tan raro viene porque en un origen es una asociación para fijación de tasas, la tasa Tobin, a las transacciones financieras de acción ciudadana. ¿Qué nos diferencia de otras organizaciones? Una identificación, un análisis y la denuncia de las políticas neoliberales. Y como todos sabéis, entendemos por la ideología neoliberal aquella que piensa que el ciudadano puede ser feliz, no restringiendo las libertades y las capacidades empresariales de cada uno, dentro de un marco constitucional con un fuerte concepto de la propiedad privada y de mercados libres, fundamentalmente, y fuertes. Pero además no somos una asociación, somos una asociación independiente, no jerarquizada, no dependemos de ningún grupo ni organismo público y nos financiamos con nuestras propias cuotas y con publicaciones de libros, que luego ya os comentaremos algunos libros. Y no buscamos gobernar, no buscamos presentarnos a ninguna elección, ni gobernar tampoco. Este es el concepto. Vamos a ver. En el año 1997,
El origen de ATAC es de un artículo de Ignacio Ramonet que se publica en El Mundo Diplomático, aproximadamente en plena crisis asiática, que dice más o menos, os hago un resumen, dice que la mundialización financiera ha creado su propio Estado. Este Estado supranacional tiene sus medios, sus relaciones y su forma de actuar. ¿Y cómo la realiza? Con una constelación que son fundamentalmente la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y esto qué ha producido? Este Estado mundial es un Estado, fundamentalmente un Estado con poder, pero sin sociedades, porque las sociedades realmente son las grandes transnacionales y las grandes empresas, que las cuales son de lo que son sus mandatarios. ¿Y qué nos ha ocurrido? Como hemos ido viendo, que el resultado final de todo este proceso son sociedades sin poder. Y quizás lo podemos ver un poco, quiero que todos ahora estamos hablando, fundamentalmente del tratado que se está firmando, para ver un poco cómo estas grandes transnacionales modifican los derechos sociales, fundamentalmente, conseguidos a lo largo de muchas historias, de largas luchas sociales, a la acumulación capitalista. Dicho de otra forma, es decir, hemos hablado un poco de lo que es el tratado que se está negociando en este momento entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y es un, entre otros tratados, porque también está el TISA, que es sobre servicios públicos, y el CETA con Canadá. Tiene tres características importantes, perdón, hay unas cuestiones importantes. Es un tratado que nos va a afectar a todos, tanto al pequeño agricultor como al médico, al investigador y al del que tenemos en la tienda. Es decir, porque afecta no solamente al sector agroalimentario, al sector de servicios públicos, al sector de sanidad. Y entre ellos tienen tres consideraciones. Una, que se está negociando a espaldas, fundamentalmente de los ciudadanos, porque existe un absoluto secretismo. Obama, en el discurso de la Nación en febrero, relanzó de nuevo el negocio, y a partir de junio de 2013, a partir de 2013 se empieza de nuevo a negociar el asunto. En Europa lo está negociando la Comisión Europea y por Estados Unidos, creo que no recuerdo cuál es el nombre ahora en ese momento, pero es un caimán de la alta finanza de Wall Street. Tiene tres apartados. Uno, fundamentalmente, es antidemocrático y es oculto. El poder es silencio siempre, la ocultación. Otro, tiene un tratado, una parte que es la diferencia de solvencias entre el Estado inversor y el Estado, ¿no? El ISDS, solución de diferencia entre el Estado inversor. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento cualquier empresa que vea que su ganancia va a perder dinero, beneficio, cancelación de beneficios, puede demandar al Estado por la pérdida de ganancias. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, que la Occidental Petroleum, entre ellos, incumplió la normativa legal en Ecuador y el gobierno de Ecuador cesó el contrato y la ha demandado a un tribunal fuera de la jurisdicción principal, sino tribunales un tribunal aparte, la ha demandado por 1.700 millones de dólares. En caso en Alejandría, es otro tipo, en caso de Alejandría, una empresa Veolia, el Consejo de Europa, fijaros, el Consejo de Salarios de Egipto decidió aumentar el salario mínimo y eso supuso que Veolia suspendió el contrato y demandó a Egipto. Es decir, eso es la idea, ¿no? La idea de que hay algo que está creando sociedades sin poder. Que esas sociedades sin poder actúan desestructurando las economías nacionales, despreciando los principios democráticos y presionando a los estados, exigiendo, en fin, más y más beneficios, y todo ello aumentando la inseguridad y las desigualdades sociales. En ese artículo también se habló de la tasa Tobin, en un principio para controlar las transacciones financieras. Digamos, el objetivo fundamental de este artículo es desarmar a los mercados, porque dice al final, el desarme del poder financiero
debe convertirse en un objetivo de interés cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo se transforme en una jungla donde los depredadores impongan su ley. Voy a hacer una pequeña historia rápida de dónde ha estado ATTAC, y con 4 puntos fundamentales. En el año 1991, cuando se preparaban los acontecimientos para el 1992, dentro de los 500 años de resistencia, que empieza a aparecer la primera resistencia, que es el proceso de la Organización de Soberanía Alimentaria, que se forma en 1993. Pero en el año 1992 está la Cumbre de Río, que se presenta con un artículo, el futuro que nos espera, no recuerdo muy bien, que saca el crecimiento sostenible. En el año 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio. En el año 1994, como dice un profesor de secundaria, se pone el pasamontaña y se va a la selva, ¿no? Y se produce la rebelión zapatista. Digamos que es el núcleo fundamental en el cual se empieza a converger todos los movimientos antiglobalización, porque es un movimiento de decrecimiento, fundamentalmente. Y desde la selva convoca el primer encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo en 1996 y en el 97, que se realiza en el Estado español. Y de ahí, posteriormente, ya se prepara, entre otras cuestiones, la acción global que se realiza en Ginebra. ATTAC ya en el año 95, digamos, el origen de ATTAC posiblemente sea en el año 95, con las luchas sociales francesas, una escisión de la CGT con el sindicato el Sud francés. Posiblemente ahí surge ATTAC. Luego ya posteriormente aparece en 1999 la Ronda del Milenio y aparece CITEL, ¿no? Que es la siguiente situación en la cual ATTAC está ahí. Y aparece conceptos de antiglobalización, altermundismo, justicia global, etc. Y luego ya posteriormente ATTAC ya está muy presente en el primer Foro Social Mundial, con el Partido de los Trabajadores en Brasil y bajo el lema Otro mundo es posible. Y luego ya en el Foro Social Europeo, que es contra la guerra de Irak, contra el racismo y contra el neoliberalismo en Europa. Bueno, ahí he puesto una diapositiva sobre a partir de los años 90 empieza a haber núcleos o redes de estudios sobre el neoliberalismo. Ahí tenéis un núcleo de red que es el TNI y pone las 25 mayores corporaciones según sus ingresos. Como veis, Walmart está de los primeros y seguís bajando, pues vais viendo todo lo que está. El mundo corporativo, aquí tenéis, por ahí anda el Banco Santander, no lo veo muy bien ahora, pero por ahí anda el Banco Santander, le podéis ver. Ahí. Como ve, lo ha pasado muy mal en la crisis, desde 2014. Y la gente que más dinero tiene. Amancio Ortega en tercera posición, ¿no? Esos son datos del 2014. Bueno, ahí tenéis ATTAC, que se funda en el año 98, y ahí tenéis dónde estamos. Y en España se funda en el año 2000. Tenemos son a nivel territorial, primero a nivel territorial, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en distintos núcleos, ¿no? Posiblemente luego, una vez que se hacen los núcleos, se funda ATTAC España como tal. Aproximadamente somos un grupo, no somos muchos, somos aproximadamente unas 2.000 personas, y los núcleos que más gente tienen son Barcelona, Madrid y Cataluña. Vale. Resumiendo, ¿qué es ATTAC? Es una organización internacional involucrada en el movimiento altermundista. Combatimos la mundialización liberal y trabajamos por las alternativas sociales, ecológicas y democráticas. Y es una asociación cívica, de naturaleza diferente a los partidos políticos, a los sindicatos, a la ONG, para la reflexión política, fundamentalmente. Bueno,
como hemos hablado antes de la televisión, pero en ese proceso, en un principio, cuando se hablaba que para combatir la mentira tenemos que ser capaces de transformar la verdad en arma y primero entenderla, ATAC tiene un consejo científico, que es fundamentalmente la función que tiene. Digamos, analizar, digamos, en una palabra, o lo poniendo un poco más metafórico, es desnudar al príncipe tirano para que le veamos sus vergüenzas y podamos transmitir de esa información y llevarla a todo el mundo. Sí, porque pensamos que la economía, en una parte, tiene un lenguaje oculto, y el manejo del lenguaje y lo oculto que está nos impide acceder al conocimiento. Bueno, esa es la función del comité de expertos. Tenemos a Vicente Navarro, a Juan Torres, a Vigueras, a Esther Vivas y a Joan Reventós, bueno, mucha gente, ¿no? Y digamos, esa es la función que tiene el comité científico. Entonces, ¿cómo cumplimos nuestros objetivos, ¿no? Pues os he dicho, ¿qué hacemos? El control democrático, la justicia global, y es lo que queremos hacer. Se trata simplemente de reapropiarnos todos juntos del presente y del futuro nuestro. Es decir, ATAC es un movimiento de profundización democrática. No queremos ser sociedades sin poder, queremos recuperar la capacidad de decidir. Pero fijaros que estas grandes transnacionales o grandes empresas, la decisión no solamente es sobre la vida política, económica, cultural e informativa. Es decir, si no tienen un control sobre la información, no pueden hablar como voz única las grandes transnacionales. ¿Qué propuestas económicas? Bueno, ahí veis algunas cosas de lo que tenemos, ¿no? Estas son nuestras, en principio, la denuncia de las políticas neoliberales y propuestas de alternativas. Imposición de una tasa Tobin, que en ese caso se recaudaría para cuestiones sociales, y es un poco marcar cuál es el camino que llevan las finanzas y controlar un poco el movimiento. La supresión de los paraísos fiscales, la condonación de la deuda. Como sabéis, actualmente la deuda en estos momentos representa la deuda total del Estado, el 400% del Producto Interior Bruto. Y la deuda del Estado español, el 100% del Producto Interior Bruto. Pero aproximadamente la deuda del Estado solo representa un 20%. Eso hay que tenerlo en cuenta, un 20%, un 19% son las familias y el resto de la deuda pertenece a las grandes empresas y a los bancos. Nosotros decimos y pensamos que es importante una auditoría de la deuda, porque la deuda ha justificado las políticas de austeridad, la modificación de la Constitución española, el artículo 135, que ha hecho que por encima de todo haya que pagar la deuda. Y los principales que hay quien pagar las deudas es Alemania, a Francia y a Italia. Y bancos interiores, la deuda interna fundamentalmente es con el Banco Santander y el BBVA. Decimos que hay que hacer una auditoría de la deuda ilegítima y entendemos que la deuda ilegítima es una cuestión política, no es una cuestión técnica ni jurídica, son decisiones políticas. Y entendemos que la deuda legítima, entre otras cuestiones, es aquella que ha acabado con los derechos sociales, políticos, culturales y medioambientales. Y además que se ha tomado a espaldas de los ciudadanos, de formas injustas, independientemente sea o no el Estado democrático. Una fiscalidad justa y progresiva. Esa fiscalidad justa y progresiva que nos valga para mantener los servicios públicos. Os pongo un ejemplo. En el año 1977-78, cuando en plena transición democrática, los sectores más altos del IRPF pagaban, creo que se rendían un 60 y tantos, y los sectores más bajos del IRPF un 15%. Ahora, en el momento actual, los sectores más altos un 40% y los más bajos un 20 y tantos. Independientemente que se haya incrementado impuestos regresivos como el IVA. Unos servicios públicos universales, reivindicamos, con control y gestión pública. Y además decimos que esos servicios, como la sanidad y la educación y el agua, sean bien de la humanidad. Aplicación de una renta básica serena, un comercio justo universal, y queda que lo anterior es la profundización
democrática la sociedad y además la profundización en una cosa muy concreta que tiene firmado el Estado español, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que queremos con las distintas reformas que se encuentra afectado. ¿Qué es lo que hacemos para llevar a cabo todo esto? Bueno, pues ahí podéis ver algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Unos folletos con el decálogo a la vivienda. ATAC ha estado dentro de las campañas por una vivienda digna, y yo que sí, en este momento sí que quería hacer una mención importante a un movimiento ciudadano importante, que es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Creo que fue Premio Ciudadano Europeo del año pasado, fue también Premio por Derechos Humanos, y es un ejemplo en el sentido de cómo se puede conseguir empoderar a los ciudadanos cuando están en una situación de muerte social. Hemos estado también, como veis ahí tenemos un libro publicado por ATAC, que es el de Juan Tomás Torres. 2, hemos hecho una película que es Todos Juntos, basando en el libro de Hay Alternativas. Digamos, ¿qué es lo que hacemos? Difundir públicamente la información, organización a acciones, estar aquí comentando un poco todos estos temas. Tenemos una universidad de verano en París, tenemos ATAC Televisión, ahora estamos también participando en un curso de Economía, Ecología y de Modelo Energético. Es decir, hemos participado en distintas plataformas, la plataforma del TTIP, la plataforma por una banca pública, en la campaña de la vivienda, hemos participado también en la cumbre social, estamos participando también en la marcha de la dignidad, y estamos participando también en la campaña contra la ley Mordaza. Es decir, en esto estamos, ¿no? Y en esto estamos trabajando. Y es un poco, intentado resumir lo más rápidamente posible, cuál es el origen de ATAC, en qué situaciones estamos, y fundamentalmente ahora estamos trabajando el tema del TTIP y estamos en el tema de las marchas de la dignidad. Hay una cosa que me olvidé, la importancia es que también estamos contra la privatización del canal de Isabel II que está ocurriendo en Madrid. Entonces, es otra de las grandes batallas que se están yendo a decir. Si hablamos de cómo esta sociedad está mercantilizando derechos sociales, tenemos ejemplos, la sanidad. Aquí tenéis un hospital que tiene, sinceramente, que es un modelo Alcira caminando de forma tremenda, ¿no? Tenéis el tema del fracking medioambiental, que también es complicado, y la privatización de todo aquello que son derechos sociales que se conquistaron en la lucha social entre más de 40 años. Se están mercantilizando. El ejemplo de la vivienda es más fácil. Un derecho social se mercantiliza y además a posterior se transforma en algo financiero. Bueno, y con esto acabo y muchas gracias por escucharme. Ya me iba a presentar, pero ya me presento yo. ¿Se oye, no? Bueno, buenas tardes. Agradecemos al Foro de la Cultura la invitación en general y a Araceli en particular por llevar todo este proceso con un montón de agentes que estamos estos días aquí y que no es tan fácil. Entonces yo os quería contar hoy un par de ideas, pero van a estar como diseminadas, fragmentadas en multitud de proyectos y multitud de procesos investigadores y prácticos que tenemos abiertos, ¿no? Y casi
pues podríamos decirlo en esto como nuestras estructuras y plataformas de trabajo lo que están todo el rato intentando es generar nuevas infraestructuras ciudadanas de muchos tipos que permitan otro tipo de gobernanza urbana en los procesos que tenemos y que podemos llevar a cabo, ¿no? Esto yo creo que sabéis lo que es, ¿no? Aquí hay gente de Burgos. Esto fue hace un año. Y hace un año lo que sucedió es que hubo una determinada comunidad que no entendía por qué comenzaban unas obras en un determinado lugar, que es Gamonal, donde no había habido una posibilidad de diálogo ni una posibilidad, por lo tanto, ni de consenso, y tuvieron que manifestarse para paralizar unas obras que Gamonal en ese momento, o en un proceso determinado, no veía adecuadas. Entonces, la pregunta es que estamos haciendo ciudad todo el rato, ¿no? Pero ¿para quién estamos haciendo ciudad? Hace un año era Gamonal y hoy es la Plaza de Toros de Burgos. Me lo han dado esta mañana, manifestación esta tarde por la Plaza de Toros, por la imposibilidad de nuevo de poder ni siquiera decidir, ¿no? Pero ni siquiera discutir qué posibilidades tenemos los ciudadanos para apropiarnos o aprovechar o plantear los proyectos urbanos que suceden en la ciudad, ¿no? La cuestión no es si la Plaza de Toros se cubre o no se cubre. La cuestión es qué podemos hacer con ella, para qué la vamos a utilizar, porque si queremos ver los toros y queremos ver conciertos, al ciudadano nos dejan como un simple espectador de nuestra propia ciudad. Y eso, pues quizás no es tan apropiado, ¿no? Hemos estado diseñando las ciudades para la masa. Y la idea de la masa es la idea que desde nuestro trabajo también queremos deconstruir, porque queremos entender qué significa cuando aparece tanta gente en los procesos, ¿no? ¿Qué significado tiene? Porque la masa es un ser sin atributo. Entonces no podemos preguntarle nada a la masa porque no nos va a contestar nada. Las preguntas que le hagamos no van a ser respondidas. No es un concepto con el que trabajar. Y seguimos planteando los desarrollos de ciudad para esta masa, aquí y en todos los lugares, ¿no? Y el bulevar, por ejemplo, de Gamonal no deja de ser otra respuesta a una idea urbana de la masa, ¿no? El bulevar, como sabéis, se creó en París en el siglo XVIII-XIX para controlar a una ciudadanía. Y seguimos importando modelos que no son específicos y que no atienden a lo que Gamonal podría tener. Y es verdad que hay un problema con los coches, a lo mejor hay que atender a que no tiene que haber tantos coches, pero quizás hay que discutir de otra manera las diferentes posibilidades, ¿no? Esto es un plano de Madrid y es un plano que representa cómo los expertos, con unas determinadas políticas, han construido Madrid en los últimos años. Estamos viendo lo que hemos investigado como desarrollos del Real Madrid. En Procomunes Urbanos podréis ver una investigación de Andrés Jaque de cómo el Real Madrid ha desarrollado procesos que hacen que Madrid tenga un urbanismo total y todo desde un lugar deportivo, el fútbol, etcétera, ¿no? Hablamos de Eurovegas, donde ya no es este tipo de Las Vegas el que lo va a hacer, pero hay un personaje asiático que está interesado. Estamos hablando de la ciudad de las Olimpiadas, estamos hablando de las casas de los futbolistas de la finca, es decir, procesos que están acumulando, consumiendo nuevo territorio en la ciudad. Pero a nosotros nos interesa más este tipo de procesos. Son más pequeños, son más tácticos, muchas veces son más efímeros, pero están construidos por la ciudadanía y empiezan a estar construidos por procesos un poco más complejos, ¿no? Esto es el 15M de Madrid. Y el 15M no es una masa como la que veíamos antes, protestando ni siquiera a la que podemos responder, porque al 15M le podemos preguntar y el 15M puede responder. Y no va a responder con una voz, va a responder con muchas voces, pero son personas concretas, con necesidades concretas, que están trabajando y desarrollando un tipo de cosas, ¿no? Hoy el 15M no es un lugar de consenso. En un mundo globalizado no podemos entender la existencia de los consensos. Entonces el 15M construye en base a las singularidades. Y esto es lo que nosotros llamamos que empiezan a intervenir procesos institucionales y ahora lo explicaré. En Vic hemos estado y seguimos investigando casos particulares que tienen repercusiones urbanas a distintos niveles. Nosotros entendemos que nuestro trabajo es por las transferencias de toda la innovación ciudadana al espacio público desde muchos tipos diferentes, ¿no? Entonces, volvemos a un grupo de gente. Pero este grupo de gente
ya es un grupo concreto, son ciudadanos concretos, que están desarrollando su trabajo por una necesidad real y que desarrollan su proceso con la tecnología que tienen en ese momento. Con lo cual, esto es una definición de lo que podría ser una iniciativa ciudadana y cómo las iniciativas son estas prácticas ciudadanas que modifican de una manera más resiliente, más adaptativa, el espacio público o el espacio urbano donde operan. Entonces os quiero presentar a una serie de personas que trabajan en comunidades, las que nosotros llamamos iniciativas ciudadanas. Este es César, del Makespace de Madrid. Y César está desarrollando en la ciudad, junto con otra mucha gente, diferentes prototipos, algunos ya lo veíamos esta mañana, como los del Fab Lab de Barcelona, prototipos que puedan medir la calidad del aire en la ciudad. ¿Y por qué hay gente que quiere medir la calidad del aire en la ciudad? Pues por varios procesos. Primero, porque todos, como hemos dicho esta mañana, podemos ser sensores ciudadanos, con sus cosas positivas y negativas, porque también producimos otras contaminaciones. Pero estos dispositivos ayudan a visibilizar una capa que es bastante invisible en la ciudad, de la cual normalmente tenemos datos oficiales que pueden estar en una determinada disposición o ubicados, como sabéis, se pueden modificar las ubicaciones de las estaciones, etcétera, y los ciudadanos podemos empezar a construir otras mediciones que podemos utilizar como herramientas de urbanismo. Sheffield, en Inglaterra, es una comunidad que ha parado la construcción de un mall en base a mediciones de sensores ciudadanos, con lo cual para los arquitectos esto también podría ser una herramienta de urbanismo técnica, incluso política, ¿no? Está Remedios y la comunidad de los desayunos ciudadanos en Madrid. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué nos interesan estos desayunos? Primero, porque están haciendo del espacio urbano, están entendiendo que, o están ejerciendo procesos de domesticación urbana, es decir, están domesticando el espacio público en base a una acción que es la del desayuno, que si normalmente se puede desarrollar en territorios domésticos, se colectiviza y se expande en la ciudad. Por otro lado, esta práctica lo que está haciendo es cambiar la memoria de determinados lugares. La memoria que construimos sobre determinados espacios se modifica si vemos a gente desayunando ahí haciendo unas prácticas diferentes. Y en el tiempo lo que están haciendo es visibilizando otra ciudad. Esta práctica se repite una vez al mes y lo que están haciendo es visibilizar de nuevo una ciudad dentro de la ciudad. Y esto es un proyecto urbano a través de los desayunos. Entonces, nos interesan las propuestas, pero entendemos también que las protestas son necesarias, porque las protestas nos ayudan a visibilizar los conflictos y dan cauces a la protesta. Esto es la Bicicrítica de Madrid, es una manifestación o es la provocación de un superatasco en el centro de Madrid, un jueves, el último jueves de cada mes. Entonces, hay una idea un poco como consensuada que Madrid necesita carriles bici, necesita infraestructuras físicas para la movilidad en la bicicleta en la ciudad. Pero tras la protesta aparece Iván. Iván es uno de los promotores de En Bici por Madrid. ¿Y qué hace En Bici por Madrid como iniciativa, que es una forma de diseño urbano, en este caso sobre la movilidad de la bicicleta de Madrid? Iván comienza a circular en bicicleta y empieza a mostrar las mejores rutas a las personas los fines de semana para ir de su casa al trabajo. En Burgos a lo mejor esto es más fácil, pero en una ciudad como Madrid no todo el mundo se atreve a coger la bicicleta un día y decir yo voy a ir a trabajar a la ciudad todos los días. Se crea una comunidad de personas que enseñan las mejores rutas de la ciudad para ir de casa al trabajo y hacer de la ciudad, de la movilidad en bicicleta, algo que podamos tener en el día a día. Y de esta forma crean este mapa de calles tranquilas, que luego está apropiado por el Ayuntamiento de Madrid, donde bajo unas determinadas condiciones de calles donde se circulan menos de 1000 coches al día, con unas determinadas pendientes, con unos giros a la derecha que no sean peligrosos, que se conectan con los puntos, digamos, de movilidad y de transporte público, mapean la ciudad y vuelven a proponer otra forma de diseño para decir, bueno, a lo mejor no hace falta que nos pongamos a construir infraestructuras y carriles bici en la ciudad. A lo mejor podemos dedicar esos recursos a tener otra educación en la movilidad o podemos dedicar esos recursos a la seguridad. Es decir, alían voluntades
y entienden que la bicicleta, como un coche, es un vehículo privado. Y en vez de ir contra el coche, alían, digamos, federan voluntades con los coches y no contra los coches. O la Red de Texas, que lo que propone es entender que el espacio público es algo que puede ser ampliado y extendido, y se utilizan las terrazas como otros espacios públicos posibles en las ciudades del sur de España, en este caso de Sevilla, ¿no? O el caso de Wifinet, que solo lo traigo para que entendamos cómo una práctica, en este caso que va de casa a casa, una práctica P2P, en este caso es el tener red de Internet libre y neutral en cada casa, genera un desarrollo de iniciativas ciudadanas que colapsan, digamos, un determinado territorio. Es decir, no hay escala en lo que estamos haciendo porque las escalas de nuestras pequeñas acciones intervienen hasta modificar el paisaje, por ejemplo, de red de un territorio completo. Dejarme beber agua, porque aquí... hace calor. Entonces, ¿por qué nos interesa este proceso a nosotros como arquitectos y como investigadores del urbano, etcétera? Porque es un proceso que tiende a manifestarse en una homogeneidad excesiva. Es decir, hay gente que hace unas determinadas cosas y luego están las políticas públicas, luego están las instituciones, luego están los expertos. Entonces, queríamos entender de verdad que la diversidad existe en todas estas prácticas y que son diferentes. Entonces, hicimos una taxonomía de cada iniciativa respecto a valores como su lugar de visibilización o de apropiación del espacio público, la economía que estaban manejando, el grado de apertura, y lo que podemos entender como cada iniciativa ocupa diferentes superficies, lo que está hablando de diferentes valores en los términos de lo que se está imaginando y sobre todo que está explicando la diversidad dentro de todas estas iniciativas, el ecosistema de Madrid. Y sí que os quiero contar con un poquito más de profundidad el caso de Cosecha. Estamos empezando a desarrollar investigaciones para entender cómo las iniciativas ciudadanas ya no es tan importante solo quiénes son y dónde están, sino qué procesos urbanos se están desarrollando y cómo todos podemos aprender de estos procesos, ¿no? Ahora os quiero presentar a Javier. Javier es un miembro de la cooperativa de Cosecha que, digamos, trabaja en las afueras de Madrid, en este punto, en el sureste de Madrid, con grandes extensiones de terreno donde cultivan productos agroecológicos de temporada que distribuyen en la ciudad. Entonces, la primera acción que hace Cosecha es tener ahora mismo unos 90 nodos en la ciudad de Madrid, distribuidos en distintas partes. No hay como una jerarquía norte-sur, etcétera, sino que tienen cierta distribución. Vemos que el barrio Salamanca, por ejemplo, es un barrio donde no tienen ningún nodo y representa otra serie de cosas, pero como ellos, con sus 90 nodos, hacen cómplices, digamos, a la ciudadanía de todo su sistema de producción. Entonces, hay una primera barrera que se rompe entre el campo y la ciudad. Cosecha distribuye sus alimentos una vez por semana con un solo camión o una sola furgoneta, es decir, su política de movilidad está entendiendo que el producto ecológico no solo interviene en un proceso, digamos, de producción, sino en un proceso de movilidad. Por otro lado, cada nodo se producen determinadas comunidades afectivas en torno a lo agroalimentario que empiezan a modificar el sistema, ¿no? El coche llega, o el camión o la furgoneta llega a este punto y son los demás los que van a pie o van en bici o van incluso en su propio coche a buscarlo. ¿Y qué es lo que sucede en cada nodo? Como hemos dicho, se forman comunidades afectivas en torno a lo agroecológico. Se distribuye el recibo de alimentos en estos nodos comunes que son súper variados, porque hay nodos privados, hay nodos que son escolares, hay grupos de consumo, etcétera, ¿no? Todos estos grupos y estos ciudadanos se corresponsabilizan dentro de la misma empresa, entre comillas, de clasificar, pesar, distribuir las compras, etcétera, ¿no? Tiene su propia economía y es más sostenible porque gastan menos combustible en el desarrollo de toda la distribución de los alimentos. Por otro lado, los fines de semana muchos de estos ciudadanos van a las tierras de Cosecha o a las tierras de bajo el asfalto está la huerta, donde hay otro camino de vuelta entre la ciudad y el campo, y el fin de semana participan en talleres, en lugares donde adquieren conocimiento, que luego se trasvasa a la ciudad, etcétera. Por lo tanto, se producen nuevos espacios públicos en estos ámbitos rurales.
Y todos estos tienen que ver con las conexiones, con las redes, que hacen que aparezcan espacios públicos en lugares donde antes no aparecían. Y por último, Ecosecha impulsa el banco de intercambio de semillas, que se da una vez al mes en Intermediae, donde se cuestiona otra vez la propiedad de las semillas, se trata de generar más diversidad, tienen hasta 24 clases de tomates, cuando el mercado nos está ofreciendo 3 o a lo sumo 4 clases de tomate diferente, intercambian las semillas, tienen sus propias gobernanzas. Y lo que plantea es que un caso de Ecosecha, que en un análisis tradicional de qué iniciativa está y dónde está, Ecosecha lo que está haciendo es generar esta cartografía total del urbanismo que está desplegando en la ciudad de Madrid. Como Ecosecha, hay multitud de casos que están transformando lo que podemos entender por ciudad en Madrid en estos momentos, generando una cartografía diferente, generando todo a través de las prácticas, porque en el momento que tenemos hoy, casi las prácticas es lo único que podemos habitar. Estamos hablando de microurbanismo, esto todo el mundo lo conoce, huertos urbanos, apropiación de solares, redes de tejas, paseos, casas tristes, desayunos ciudadanos, pero estamos hablando también de un montón de temas que toda la ciudadanía está tocando y está transformando y que hace de la ciudad algo verdaderamente complejo. Y aquí es donde entra que todos esos temas, el 15M también los está tocando. Y el 15M se transforma, en este caso, en algo que ya para nosotros no es como una iniciativa ciudadana solamente, es algo que llamamos que es una institución. Es decir, transforma los valores jerárquicos de la institución en algo mucho más distribuido, en algo que es bastante más amorfo, que es casi como una superficie donde poder ensamblarse, y que transforma el método donde nosotros también tenemos que pensar en la ciudad y cómo pensamos en una ciudad donde las instituciones o los procesos institucionales están formando parte. Eso es lo que queremos representar con este esquema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ciudadanos, algunos de los ciudadanos están más empoderados, estos ciudadanos empoderados comienzan a crear iniciativas ciudadanas. En algún momento dado, alguna iniciativa se puede generar a un desarrollo económico y generar una urban startup, puede generarse de manera autónoma y muchas de estas iniciativas empiezan a generar como conglomerados a los que llamamos prácticas institucionales. En este mapa complejo es en el que Vic trata de trabajar y extraer valor para las prácticas y los proyectos que hace. Y esto lo hacemos con un sistema muy sencillo, muy elemental, pero digamos que en el día a día conocemos a las personas que hacen estas cosas, nos reunimos con los grupos, hacemos investigaciones colectivas, lo transparentamos en la página, difundimos las iniciativas y trabajamos con ellas. Porque esto es lo que pasa otra vez en el mismo punto que hablábamos al principio, ¿no? No se trata de participar y tampoco se trata de estar empoderado. Se trata de empezar a tejer como mezclas entre los dos, porque la participación solo nos va a llevar a esta decisión de los planes estratégicos. Entonces nos van a preguntar, nos van a consultar, vamos a hacer unas máscaras y vamos a quedar todos muy bien. Pero si estamos muy empoderados, sucederá lo mismo de la otra vertiente. Vamos a tener comunidades que se pueden autoexcluir por todo ese empoderamiento y pueden estar rechazadas. Entonces, una mezcla entre ambas puede empezar a generar otro tipo de procesos como los que hemos visto. Entonces, os voy a contar, yo creo que vamos bien, algunos de los proyectos muy rápidamente que estamos trabajando para detectar una serie de cosas, ¿no? Por un lado, nuestro trabajo con lo que entendemos que son también infraestructuras inmateriales de los procesos, y el primero es el taller de Green Vía que hicimos junto con nuestras compañeras aquí presentes de Intermediae, que hablarán mañana. Green Vía lo hicimos con Colaborabora también, que está mañana, con Jara Rocha y con un montón de agentes. De alguna forma, Green Vía fue como el primer taller donde nuestra intención era, sabemos que hemos creado redes, sabemos que hay comunidades, pero las comunidades no están enganchándose unas con otras. Vamos a complejizar esto, vamos a trabajar sobre la ciudad, vamos a hacer que los no arquitectos y los no expertos trabajen, que propongan nuevas agendas urbanas para la ciudad, y toda esta documentación la tenéis siempre recogida y en abierto
en el proceso. Esta serie de cosas las seguimos haciendo en otro tipo de talleres, como este que hemos realizado en Moscú. A otro tipo de infraestructuras. Esto es MAPE, que es un proyecto que sale también de un proceso en intermedia de la Mesa Ciudadana, un poco más complejo, y de alguna forma de esa supermesa salen determinados proyectos y a nosotros nos interesaba en este caso hacer todo ese trabajo casi como analógico que llevamos haciendo en el vivero, que los ciudadanos nos ayudaran también a hacerlo, ¿no? Pero que era un poco ingenuo, la verdad, porque es como, bueno, ¿quién está aquí y qué hace o dónde está, ¿no? La mitad de la gente no tiene una posición en el mapa, la mitad de la gente no hace una cosa, hace muchísimas cosas. Entonces hemos pasado por otro proceso que hemos desarrollado junto con el Media Lab Prado, usando CartoDB, que es una herramienta que se presentaba esta mañana, para entender cómo podemos tener una situación más o menos aproximada de las cosas que de verdad suceden en la ciudad. Lo que nos interesa son las actividades que se producen, dónde se producen y en qué tiempo se producen. Hemos visto el caso de Cosecha. En el mapa anterior, Cosecha sería un punto en el sureste de Madrid. En este mapa, Cosecha tendría un montón de pelotitas donde produce toda su práctica y toda su actividad. De tal forma que podamos entender también qué sucedió el año pasado en Madrid, qué tópicos estaban tratando, dónde se hablaba de género, a qué barrio le interesaba tal cuestión, etcétera, y que podamos valorar los impactos que está teniendo toda esta actividad ciudadana en la ciudad de Madrid. Hacemos talleres con estos procesos, lo hemos llevado a México también y lo seguimos desarrollando en Madrid. Entendemos entonces que Civic es una infraestructura relacional que lo que permite es que todos los agentes pongamos muchas cartas sobre la mesa y veamos y visualicemos la complejidad de todo esto. Y muy rápidamente, el estudio SIC, que es la Oficina de Arquitectura, de alguna forma trabaja con esto que podemos llamar infraestructuras híbridas materiales, es decir, hay cierto conocimiento más técnico que SIC sigue aplicando sobre los proyectos que estamos haciendo. Esta es la oficina en el 2008 que nació en Intermediae del vivero de iniciativas ciudadanas. Construimos un dispositivo que permitiera visibilizar estas iniciativas. Tenemos que entender que en el 2008 no había muchas de estas iniciativas, eran unos casos súper aislados y la función primera del vivero es, bueno, vamos a dar voz a todos estos casos porque es que yo lo acabo de conocer y si yo lo acabo de conocer hay mucha gente que lo acaba de conocer. Hoy dar voz tiene bastante menos sentido. Las redes se han ampliado, cada uno, cada persona, cada grupo puede tener su propia voz o sus múltiples voces, con lo cual nuestro interés pasa a convertirse en esa plataforma relacional y las investigaciones que habéis estado viendo. Este es un proyecto en la ciudad de León y de forma muy rápida cómo una mirada de otro tipo puede generar también otro tipo de espacios en la ciudad. Esta es la plaza, bueno, esto era las cocheras del FEBE, esto era un muro que llevaba como 30 años impidiendo un solar que era susceptible de ser utilizado y que estaba cerrado en la ciudad de León. Propusimos con diversos agentes de León que presentáramos un proyecto europeo para solicitar financiación y si así lo conseguíamos que el ayuntamiento pusiera financiación. Esto es una especie de riego por goteo, ¿no? Pero aplicado como a un proceso urbano. Conseguimos la financiación, entonces se trataba simplemente de adecuar un espacio como una infraestructura frágil, vamos a llamarla así, es decir, no hiperdiseñado, con una mano del arquitecto de una forma muy leve, adecuar un espacio donde pudieran suceder un montón de cosas, es decir, crear un espacio bastante indeterminado donde la ciudadanía pudiera hacer muchas cosas. Nosotros lo ideamos como un laboratorio ciudadano, al fin ha sido más un laboratorio, yo lo diría como popular, es decir, todo sucede allí, un TED sucede allí, algo de unos cómics sucede allí, las ONGs hacen sus ferias allí, pero es decir, es el espacio, yo creo, en León con más actividad y más intensamente utilizado por la ciudad. Esto es Forlì en Italia y lo he traído solo para contaros una cosa, que es cómo todo este conocimiento se empieza a trasvasar a la arquitectura y a los diseños urbanos, en este caso con una cartografía, digamos, de agentes, recursos y gobernanzas, incluyendo a toda la ciudadanía que ya está trabajando por el espacio urbano. Esto es un sistema convencional, un concurso de arquitectos,
donde planteamos esta situación. Es decir, tú me estás contando esto y yo quiero que también me cuentes esto, la ciudad formal y la ciudad informal, porque ninguna de las dos existe. Entonces, cuando superponemos las dos, empezamos a tener otro conocimiento y podemos trabajar con otros recursos en los proyectos. Esto es una infraestructura resiliente, lo que quiere decir es que el planteamiento de la rehabilitación de este espacio, en vez de hacerlo como el espacio Vías, por ejemplo, ¿no?, con un diseño interior, se plantea como una infraestructura que puede ser apropiada, con nulo diseño en este espacio dentro, que es el que nos proponían, y cómo esa infraestructura puede montarse, puede testearse, vemos cómo se utiliza y cuando haga su función la podemos desplazar a otros campos del área que se quiere regenerar. La propuesta no hizo ninguna gracia al jurado, se presentaron creo que 13 equipos de arquitectos, entonces estamos encantados, ¿no?, porque normalmente compites como con 300. Entonces de los 13 quedamos los últimos. Pero luego presentamos, esto fue en Terni, presentamos el mismo proyecto a la Bienal de Espacio Público de Roma y allí parece que les interesó y quedamos los primeros. Lo que quiere decir esto es que todavía parece que hay procesos donde no estamos preparados para confiar en desarrollos futuros, ¿no? Y entonces lo que se trata es de esto. Lo hemos dicho al principio. ¿Quién define lo que necesita Gamonal? ¿Vamos a hacer un concurso? ¿Quién va a estar involucrado en ese proceso? ¿Quién va a valorar los diseños que se hacen? ¿Quién va a poder tomar decisiones sobre la ejecución de lo que se está haciendo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Hay que hacer la Plaza de Toros ahora o la podemos hacer más tarde? ¿Para qué la vamos a hacer? Y mientras pensamos si la hacemos o no la hacemos, ¿qué hacemos con la Plaza de Toros? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo lo gestionamos? Es decir, hay un montón de preguntas que no se están haciendo porque son las preguntas que nos hacen tomar decisiones sobre nuestro espacio urbano. Y lo último con lo que quiero cerrar es esta. Todos los lugares son oportunos para ser discutidos. No pensemos solo en las plazas, no pensemos solo en las calles. Hay muchos lugares donde podemos discutir. Así que os quiero contar otro lugar, que es la playa. La playa, como podemos leerla en esta foto de Alex Plager, es una especie como de museo del ordinario, ¿no? Es decir, aquí está como todo, ¿no? O sea, este tipo, la señora, es diverso. Pero claro, la playa, podemos aprender un montón de cosas de la playa. Pero la playa por la noche puede estar medio vacía y cada día se construye a sí misma. Es decir, es un espacio flexible, adaptable, indeterminado. La playa tiene sus infraestructuras, pero nosotros también vamos con nuestras infraestructuras, las habitamos, montamos nuestros espacios como de protección y vivimos, digamos, determinado momento en ese espacio. Entonces nosotros hemos comenzado un proceso con el Cabildo de Tenerife para discutir este espacio, ¿no? Pero esto no es una playa, estos son los años 70 y aquí lo que hay son huertas, es decir, Tenerife no tenía una playa en ese momento. Pero Tenerife también quería disfrutar de, pues eso, de las playas, ¿no? Existe aquí San Andrés, una serie de lugares y la playa la tenemos hoy así, es decir, se han construido una serie de infraestructuras fuertes, de diques, de arena que se ha traído del Sáhara, de estas contenciones que han hecho que esta playa aparezca, pero aparece la playa, aparecen los intereses, aparecen los ciudadanos que quieren disfrutar de una forma, aparece la presión de los hoteles en Canarias que necesita generar una economía del turismo, bueno, aparece una serie de conflictos que durante 30 años no se han resuelto. Entonces se elabora un plan en la administración bastante ortodoxo de participación y llaman a Vic para a ver si lo podemos mover un poco, ¿no? Es decir, es que está como muy rígido, ¿no? Vamos a hacer como de todo, pero ¿cómo podemos darle un pequeño baile, un pequeño meneo a un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, de una forma muy suave, hemos empezado a trabajar con ellos, pensando pues que los talleres no se hacen, por ejemplo, por perfiles de personas, de expertos o de niños y mayores, sino que son más transversales. Que yo no quiero que este me cuente la energía y el otro me cuente cómo lleva su mascota a la playa, porque al final van a estar ligados. Entonces, introducir complejidad en el proceso. Y por otro lado, en torno a una web y en torno a los talleres de participación clásico, hemos introducido una infraestructura para la participación en la playa, en un espacio público imperfecto, como esta, donde la gente que esté en la propia playa puede también proponer y discutir
ciertas cosas, ¿no? Nos fuimos a los hangares, donde está el carnaval los 12 meses hasta que no aparece, y construimos este pequeño dispositivo para que la propia playa se genere cierto proceso, ¿no? Las personas iban a bañarse, pero las personas también estaban hablando de lo urbano. Las personas en bañador querían saber qué podían hacer, participaban de una forma que a lo mejor no es la mejor, no es la más compleja, pero de alguna forma se comienza a tener otro proceso y la playa comienza a ser también un lugar donde ser discutido. Y ser discutido desde muchos puntos de vista, porque también un extranjero puede decir cosas de la playa, ¿no? Es decir, entender que los procesos de vecindad son más anchos y son más largos y podemos ampliarlos. Y como la playa que veíamos antes, ahora es esta playa. Y la lectura que la ciudadanía tiene de esta playa también tiene una resimbolización de un espacio natural. Es decir, hay ciertas plantas artificiales que llegaron en su momento que ahora tienen valor y también se discuten. Es decir, el proceso es más complejo y ya no es solo como lo urbano, no, si hay un agente natural, un medio ambiente que entra en el proceso de participación, la ciudadanía y la administración como marco. Y creo que ya estoy, pero os enseño 2 fotos de esto porque es tan bonito. Este para nosotros es un proyecto que lo entendemos como una infraestructura emancipadora, pero emancipadora para todos, para nosotros, para los ciudadanos, etcétera. No es un concurso que ganamos hace unos años, donde nos pidieron un palacio de congresos en este espacio como tan increíble, ¿no? Vivían unos curas por aquí, tenían plantadas aquí sus huertas y sus patatas, y entonces, en vez de un palacio de congresos, lo que propusimos es un centro, un media, un lugar donde toda la gente de la laguna, muy desempoderada digitalmente, pudiera tener herramientas que luego les permitiera discutir a la vez otros temas urbanos, etcétera. Y de una forma muy rápida lo que hicimos es pensar un 70% del espacio sin uso predeterminado y sin ningún tipo de elemento, es decir, una especie de software donde pueden pasar muchas cosas y un pequeño hardware totalmente compacto que cree un nuevo espacio público en la ciudad de La Laguna, entendiendo que el espacio público es lo contrario a lo que tenemos en nuestras ciudades. Es decir, es un espacio público rugoso, es un espacio público con muchas aristas, es un espacio público que está dentro de una iglesia y que puede generar este tipo de procesos. Y con esto termino y os agradezco la charla. Gracias. Bueno, Mauro, te lo agradecemos a ti, la charla, que ha sido muy completa y con muchas ideas, yo creo. Antes no he comentado si teníais una pregunta a TAC, pero yo creo que ya terminamos y lanzamos el turno de preguntas para todos los ponentes, ¿de acuerdo? Así que ahora... sí, José Antonio, sí. Un momentín que... Bien, ahora damos paso a José Antonio de Equalbur. Sí, ya me estaba dando cuenta. Bueno, Equalbur es una plataforma que aglutina a 22 entidades que han realizado un importante esfuerzo por la integración de colectivos y la mediación para la inserción laboral en Burgos. Su misión es fortalecer y promover el reconocimiento de las entidades no lucrativas que trabajan por la inclusión social. Entre sus objetivos destaca la promoción del reconocimiento social de las mismas, así como la coordinación del trabajo conjunto de las entidades asociadas. Además, Equalbur promueve el intercambio de experiencias y metodologías sobre iniciativas de inclusión social y la participación en redes vinculadas a los objetivos y fines de esta asociación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, voy a ser breve para que tengamos tiempo para hablar, si queréis, luego con los que hemos estado interviniendo. Bueno, yo vengo representando a una asociación que se llama Equalbur, que no sé cuántos estáis aquí de Burgos. Equalbur es una plataforma de entidades sociales de Burgos. Cuando nos invitaron para venir a hablar aquí, tuve que pensar un poco cuál podía ser el enfoque, porque viendo el espacio en el que estamos, que se llama Activaciones, y queremos hablar de micropolíticas, yo vengo desde el mundo de las asociaciones, un mundo
más institucional de lo que hemos estado oyendo hace un momento, y que de una asociación que nació en el año 2001 y ya tiene 13 años de recorrido, y también ha tenido unas fases que se han ido adaptando a las cosas que han pasado en este mundo, ¿no? Entonces, nuestro espacio es el espacio social, que aquí antes mi compañero hablaba del espacio ciudadano, de participación para intervenir. Nosotros intervenimos desde los campos sociales y lo que queremos es ser activos, somos agentes activos en lo que se considera un cambio social. Entonces, lo que yo os voy a proponer es una reflexión basada en la experiencia de estos años de una plataforma que se llama Equalbur. Equalbur, como veis ahí debajo, somos ahora 23 asociaciones, bastante, diría yo, conocidas en la ciudad, y lo que nos ha unificado en este sitio es la lucha para conseguir el empleo, la empleabilidad de personas y colectivos que por sus características o por sus dificultades lo tenían y lo tienen difícil. Y colectivos que, conforme ha pasado el tiempo, os estoy hablando del año 2000, pero mirad ahora el 2014, se han incrementado personas y que nunca pensaban que iban a encontrarse en según qué situaciones, están acudiendo a nosotros. Luego haremos un repaso a estas entidades porque esta es la fuerza de Equalbur. Es una plataforma local, estamos hablando de Burgos, no existen muchas cosas así en el territorio nacional. Después de varios debates, pues podemos concretar que estamos trabajando en el área de la inclusión social, como haciendo un puente entre las asociaciones, las personas, las instituciones, bueno, una red, ¿no? Con esta diapositiva, que es básicamente lo que os voy a contar a toda velocidad para que, lo que os decía, podamos reflexionar en alto, ¿no? Nació en el 2001, es cuando se constituye, aunque hubo 2 años que se estuvo preparando el asunto. ¿Cómo nació? Nació como una agrupación para el desarrollo local de Burgos, Equalbur. En aquel momento había 56 participantes. Se desarrollaban proyectos europeos de la iniciativa comunitaria Equal. Uno duró del 2002 al 2004 y otro del 2004 al 2007. Proyecto Equalbur, proyecto Equalred. En este periodo estaba el Ayuntamiento, estaba la Cámara de Comercio, estaba la Universidad de Burgos, estaban las representaciones de sindicatos, representaciones políticas, ONGs. Digamos que fue, en aquellos tiempos se llamaba Sinergia, a lo que ahora se llama, no sé, coworking o algo así. Ahí estábamos todos juntos y se va generando lazos, ¿no? Y entrelazos. Fue una grandísima inversión porque estos fondos europeos, fondos FEDER, y permitió poner en marcha una serie de iniciativas. Se produce un corte en el año 2007, donde se termina esta iniciativa y se desembarcan todos los actores de Equalbur menos el Ayuntamiento, porque tal y como estaban los estatutos tenían la presidencia y nos quedamos solamente las entidades sociales. Pasamos a ser 20 entidades. Aquí nos encontramos en un periodo que nos decidimos replantear nuestros objetivos y nuestra situación y nos pasamos a llamar directamente Asociación Equalbur. Equal es la palabra clave. Dedicamos a pensarnos un rato en la típica planificación estratégica que traerá y iniciamos 2 proyectos. Uno, la red Retos, que a mí me gusta especialmente y luego la comento, y otro proyecto europeo, el Urban, que nos ha permitido estar desde el 2010 al 2013 haciendo una actividad parecida a la antigua. Estos enfoques han sido gestión de programas, han sido con estructura, han sido proyectos de, ya veis los periodos, del ciclo primero bueno de la economía, las primeras reflexiones ya con la crisis aquí temblando, y ahora estamos en la esquina superior que pone Equalbur 2014, donde estamos tendiendo a ser un movimiento hippie, como luego veréis. Entonces, la primera fase se constituye, como os decía, para la inserción social y laboral de colectivos de riesgo o en situación de exclusión social y de discriminación y desigualdad en el mercado de trabajo. 52 entidades vienen de una iniciativa comunitaria Equal. A ver, me pasa una. Entonces, hemos visto que son 2 grandes proyectos. El primero es Equalbur y el segundo se llama Equalred. Aquí de lo que se trató es de crear en la ciudad de Burgos unas estructuras mínimas de profesionales orientados hacia el empleo, de cursos de capacitación orientados
a crear como certificados de profesionalidad a la gente, formación, talleres, una serie de cosas. Resultados de esto, hubo mucho dinero, por cierto, teníamos los locales en Sonsoles Valvé, que es el Campo Frío antiguo, se invirtió, estuvo estupendo. De lo que a nosotros nos interesa, que se ha conseguido todas estas empresas de economía social, que es un concepto muy cercano a lo que estamos trabajando ahora. Una de gestión de residuos medioambientales, Zeislabur, que tiene 3 o 4 líneas de trabajo, y Reusat, que es una de cafeterías. Todo esto lo gestiona Fundación Lesmes. Aspanias, que tiene casi 400 trabajadores, de los cuales casi 250 tienen dificultades. El CID, se creó la empresa de Mira lo que te digo, que la gestiona la Asociación de Sordos de Prosame. Ecotour, que son azafatas lo lleva la Fundación Secretariado Gitano. El Gusto de Servirle, a través de Cáritas, que es una comida a domicilio para personas con dificultades. Es decir, este programa, mal que menos, se hicieron cosas reales para las personas en exclusión. También se hicieron un sinfín de cosas, como veis aquí. Los premios de empresas socialmente responsables se generaron aquí en Equalbur, en la recicleta, el curso de Equalbur. No me detengo más porque son muchos años de trabajo, un gran equipo el que hubo y con el impulso, pero institucional. Estábamos nosotros, profesionales, ayuntamiento y tal. Entonces, lo que os contaba antes, se deshace la financiación europea y nos proponemos rebuscar nuestra identidad, trabajar en una red, retos, mirar qué nombre tan bonito, red de territorios socialmente responsables. Este trabaja en el territorio de otra manera, no como la que hemos oído hace un momento, que no me acuerdo cómo te llamas. Mauro. Este es socialmente, ¿vale? Son territorios que persiguen cambiar la habitabilidad de las personas, pero desde un punto de vista de, pues eso, de los condicionantes económicos, de los cambios en los recursos, otro enfoque. Y luego caímos otra vez en un proyecto europeo, el Urban, que aquí en Burgos se conoce. Es un proyecto también muy bien dotado económicamente, 14 millones de euros o no, 8, no, 11. Pero esto nos tocaron, lo digo por lo del dinero, que es muy suculento, 158.000 euros. Quiere decir que nosotros, del proyecto Urban, en su generalidad, hemos tocado una parcela muy chiquitina. Es un proyecto que se aplica en el casco histórico y lo que creamos fue una oficina de oportunidades laborales. No os cuento nuestra misión, ni visión, ni objetivos, no os cuento nuestras líneas de trabajo, sí que os cuento lo de la red. La red de retos se inicia desde Burgos, desde el proyecto Equal de aquí. Se gestiona y la sede administrativa se consiguió en Burgos. Y es una red que se distribuye por toda España, donde hay un montón de ciudades que se comprometen, pero a nivel de administración, y la única entidad que no es administración era Equalbur, y ahora la Universidad de Mondragón. Son las dos únicas entidades que tenemos ahí acceso. Y se trabaja la responsabilidad social. La responsabilidad social tiene muchas patas, y aquí hablamos con empresas, hablamos con nosotros, hablamos con el Ministerio, y su misión es articular, integrar, implementar, esta palabra ya ha desaparecido, distintas estrategias para el desarrollo de territorios socialmente responsables que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Esos puntitos son donde está distribuida, y el objetivo es crear una sociedad para vivir y convivir, una sociedad justa, integradora y, por tanto, feliz. Este reto enlaza con mi versión de activaciones aquí, que es, si somos agentes, sí que podemos promover el cambio con esto. Demostración, como antes. ¿Qué resultados hay? En la contratación pública, solo os pongo dos, en Burgos ha aportado unas cuantas, pues por ejemplo, consiste en incluir cláusulas en las contrataciones que valoren, por ejemplo, en este caso, que sean contratados con empresas de economía social, 3 puntos. Que en la de arriba, que en la plantilla haya personas pertenecientes a los colectivos con dificultades, se valorará hasta 3 puntos. Estas inclusiones de cláusulas sociales en los convenios de un ayuntamiento tienen potencia. Aquí en Burgos está muy bien instalado, digamos, en la área de bienestar social y para nada en las demás áreas. Hay muchísimo trabajo que recorrer, pero del mismo modo que para hacer un puente piden certificaciones y piden el SQ y el no sé qué, aquí también, para según qué cosas deberían de pedir
nuestras certificaciones, ¿no? Lo que llevamos haciendo. Otro ejemplo de retos, de consecuencias prácticas, porque pertenecer a redes que no desciendan al terreno igual no son muy interesantes. Informes de buenas prácticas. Tenéis una página de red de todas las ciudades. Aquí pongo solo las que han aportado Burgos, que son el desarrollo del tercer sector a través del programa Urban, pero de la Cámara de Comercio. Trabajó con los empresarios que dedicaran fondos para proyectos de las entidades sociales y se repartieron los folletos que querían hacer cada uno. Bueno, se hizo un certificado, se trabajó en esa línea. Otra es en la línea de medio ambiente y otra fue nuestro programa, el Urban, dentro del Urban, que es el de las oficinas, de la oficina. Esto es lo que hemos trabajado este tiempo. A través de la Oficina de Oportunidades Laborales, sobre todo se han reforzado programas de asistencia a colectivos, hemos dado muchos cursos de formación, muchos certificados a la gente, hemos llevado la renta ciudadana, o sea, la renta ciudadana no, la renta de inserción de los CEAS 4 y 5 finos del centro, 400 personas, todo el tema de seguimiento, de currículum, de ofertas de empleo, se trabajó la orientación laboral, la prospección en empresas, todo eso, por eso también se terminó. Ahí teníamos la sede. Aquí habíamos pasado ya de una sede en Sonsoles Valvé a una más pequeñita, pero muy bonita, en la calle, ¿cómo se llama? ¿Calle? Avenida del Cid, sí, donde está Deportes. Tan lejos no, espera. Vale. Y aquí se produce el siguiente corte en la vida de Coalbur. Nos ponemos a reflexionar qué vamos a hacer y hicimos unas jornadas de transformación e iniciativa social, donde vino gente que creo que también está por aquí, como Utoquia, la Asociación de Empresarios Jóvenes, Hechos, bueno, una serie de gente, y reflexionamos. Y aquí nace la tercera parte, que es la que empezamos este año, que es Equalbur. Y lo primero que nos hemos dado cuenta es que Equalbur es todos los que estamos aquí. Todos juntos. Hemos creado lazos, somos 23 y os diría que 16 entidades son activas, entendiendo por entidad la típica persona que se compromete a acercarse a estos sitios, porque hay de todo. Pero trabajamos de verdad complementariamente, sin competencia y buscando fines mayores. Aquí lo he desarrollado un poco, no se verá muy bien, pero tocamos todos los palos, como quien dice, pues están desde enfermedades, hay asociaciones de discapacidad, hay asociaciones puras de empleo, hay asociaciones más transversales como Cáritas, Cruz Roja, en fin, estamos muchos. Y entonces, en este momento, lo único que estamos trabajando es reflexionando hacia adentro para ver cómo están las personas a fecha de hoy en relación con el empleo, valorar cómo vienen los cambios políticos, porque vienen elecciones y queremos que en los programas políticos de los partidos se introduzcan medidas de las que proponemos, como las cláusulas sociales, la economía social. Hemos decidido trabajar con una estrategia de low cost, que me he atrevido a poner esta palabra, porque ahora estamos instalados en una sede que nos cuesta 17 euros al mes, tenemos internet, tenemos 5 horas a la semana para juntarnos y trabajar, y estamos felices con este sistema. Tenemos hasta la eternidad, porque hasta más tenemos 6.000 euros de saldo, o sea que podemos llegar al 2025 tranquilamente. Y luego, uniendo estas dos piezas, bueno, se está haciendo una plataforma en red y siempre nos juntamos una vez al mes para vernos las caras, porque es muy importante el trato humano y es muy importante. Y con el plan de comunicación, veis aquí al lado el logotipo que tenemos al lado, pues es justo este trabajo interno que vamos a hacer, sacarlo hacia afuera, justo esta manera de trabajar, sacarlo hacia afuera, es lo que vamos a pretender, ¿vale? Una última cosa del nuevo logo, que nos ha acompañado toda la vida, esta es la última lectura, este símbolo es un símbolo del lenguaje de signos que significa igual y puede representar dos vías, o bien una persona que ayuda a otra hacia arriba, o bien una que desde abajo empuja a la otra para subir arriba. Es un poco la intención de esto Equalbur. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por las 3 presentaciones. Ahora llega el turno de preguntas. Seguro que incluso entre vosotros tenéis alguna cosa que cuestionaros también o así, pero tenéis la palabra.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí viene uno. No, pero él venía a buscar el micrófono. No, está Perdón. Jaime, sí. Vale. Perdón un minuto, porque primero pregunta él porque tiene además el micrófono y luego ya te pasamos la palabra, ¿vale? Disculpa. Bueno, es una pregunta un poco genérica, pero que a ver cómo el planteamiento que habéis hecho no es que haya echado de menos, creo que se ha intuido, ¿no? Pero ¿qué opinión tenéis de la nueva economía criptográfica, de los bitcoins o faircoins, ¿no? De las nuevas, el nuevo valor de cambio que no sé si entendéis? Yo el que menos, pero que piden por ahí. Bueno, yo creo que esta mesa no sé si es experta en esta pregunta que haces. Yo lo único que podría decir es que estamos empezando a entender que podemos intercambiarnos muchas cosas, ¿no? Y la economía es una de ellas, ¿no? Pero hay otras tantas, ¿no? Con lo cual los ciudadanos empiezan a organizarse en otro tipo de, sí, como infraestructuras de recursos económicas o como queramos llamarlo, que permita, depende de en qué situación esté cada uno, compartir o intercambiar otra serie de cosas, ¿no? Entonces, las monedas criptográficas, etcétera, Bitcoin, a mí me parecen estupendas, quiero decir, es una más y el que quiera la tiene. Si tengo una crítica, es que tampoco puedo tenerla, quiero decir, que puedes especular con ella, ese tipo de cosas, pues sí, pues como todo, ¿no? En la vida, pero lo importante es que hay muchas más monedas, ¿no? España yo creo que tiene ahora 230 tipos de monedas sociales funcionando en entornos muy cerrados, ¿no? Iberia, la empresa de Iberia, tiene sus propias monedas ahora, ¿no? O sea, los puntos de Iberia se transforman en los avios o la moneda donde tú intercambias otro tipo de cosas. Es decir, que la moneda, como muchas otras cosas, también se está fragmentando, se está diversificando y se está especializando, ¿no? Y en los pueblos de Granada que utilizan, es que no me acuerdo el nombre, pero es alucinante la moneda, tiene ese sistema para intercambiar otras cosas, ¿no? Los bancos de tiempo producen otra moneda temporal de intercambio, es decir, la diversidad ahora es mucho más amplia, ¿no? Y yo creo que eso es interesante para trabajar con ello, desarrollarlo, etcétera, ¿no? A mí hay algunas charlas que me las han pagado en otras monedas, ¿no? Las tengo allí para pues, hacer lo que quieras, pero que existe esa posibilidad y yo en ese sentido creo que si existe la posibilidad, pues bienvenida, ¿no? Tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por contarnos vuestras iniciativas, que son de la mar interesantes todas ellas. Bueno, quería hacer una pregunta, empezando por el ponente de Qualbur, que no recuerdo el nombre. José Antonio, hola. Antonio. Sobre las empresas de inserción laboral, quería saber un poco, o conocer cuáles son los retos en estos momentos de una empresa de inserción laboral. Y la pregunta o duda que tengo es también si estas empresas empiezan antes con un modelo de negocio o es fácil empezar ya como empresa de inserción laboral y a partir de ahí crear el modelo de negocio para insertar a lo que es el colectivo. Estamos, sí. Y bueno, perdona, no sé si hacer ya las tres preguntas sí. y haz la segunda. contestar. Otra quería preguntar para el ponente ATAC sobre la tasa Tobin, que quería preguntar sobre el tema si es posible una tasa Tobin desarrollada o implantada en países específicos sin haber una unificación, ¿no? entre varios países, un conglomerado de países donde esa tasa Tobin pues, puede tener, los mercados de capital no puedan escapar a otros países más fácilmente, ¿no? Si es posible una tasa Tobin, siendo poquitos países los que la implanten, ¿no? Porque ahora en Europa pues está habiendo ese debate de que a lo mejor la mitad de los países aceptan una tasa Tobin, la otra mitad no la aceptan a nivel europeo, ya sin hablar de otras estructuras. Y por último, ya pues un poco hacia Vic, bueno, si se había hecho sobre el tema de monedas sociales que ha comentado el compañero, si se ha hecho lo que es no sé qué habíais hecho, como un impacto, ¿no? Un estudio del impacto que tenían ciertos proyectos sociales, o bueno,
o actividades si habéis trabajado sobre el tema de las monedas sociales. Estas son las preguntas. Gracias. Yo primero. Tú. Bueno, en principio la tasa Tobin se hizo para el tema de transacciones financieras y aunque no en Europa se ha intentado plantear y ha quedado atrasado para más adelante, sí que aunque sea a nivel local, prácticamente toda la City de Londres hace casi el 70% de las transacciones financieras hacia un lado, hacia otro. Prácticamente en Europa sí que se podría y se controlaría y se frenaría, aunque sea solamente en un determinado marco concreto. Se cuenta que hace posiblemente en la City de Londres mueve casi el 70-80% de las transacciones. Si se puede controlar ahí sería suficiente. Pero en realidad es para parar y para controlar. Es, como decía Tobin, es echar a poner un palo a arena a las ruedas, no es más. Y a la tasa Tobin. Vale. No sé si el dinero se iría rápidamente a otros sitios. Claro, el problema Claro, esa es mi pregunta, porque por ejemplo hablamos, Inditex cotiza en bolsa tanto aquí en España, en el IBEX 35, como en una bolsa china o en otra bolsa, ¿no? Entonces, personas especuladores van a ir a cotizar a otro país en el cual no tiene la tasa Tobin y se libra de ese impuesto, ¿no? Pero prácticamente el 70-80% se hace en Londres, el mercado fundamental, y ahí se podría controlar. Es decir, no se va a poder controlar absolutamente todo, porque hay mercados oficiales y mercados no oficiales, que son de otra vía. Pero vamos, digamos, lo que nos interesa es frenar un poco, aprovechar ese dinero para recursos sociales y controlar el movimiento, ¿no? Porque en un principio fue del 0,5, luego se pasó al 0,01, luego al 1%, digamos, en esa vía está. Gracias. No sé si enlazo yo bien ahora, bueno, luego termino esto. Respecto a lo que preguntabas, ¿no?, de las empresas de inserción social. Empresas relacionadas con la economía social ha habido siempre, las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, siempre ha habido unas, que esas nacen puramente mercantiles, pero con un concepto democrático de una persona, un voto, o con un concepto de trabajo. Cuando hablamos de inserción social, realmente son dos procesos. Se trata de llevar a personas que tienen dificultades a un nivel mayor de empleabilidad para que realmente empiecen a trabajar. ¿Qué supone eso? Un puesto de trabajo, pero también un equipo o una persona de acompañamiento para que esa persona vaya teniendo sus capacidades para poder entrar en un mercado normal. ¿Qué vieron algunos de compañeros míos? Que eso era muy difícil. Entonces, unos, volviendo a tu pregunta, han creado sus propias empresas. Entonces, ¿qué ha nacido antes? La necesidad, han montado empresas con esas personas y están compitiendo en el mercado. Otro enfoque ha sido el de tener una idea y contrato a las personas, y como son más baratas y hay una rentabilidad, pues peleo por esa vía, ¿no? De las dos maneras a nosotros nos conviene, nos interesa, porque es dar posibilidades de trabajo a personas que de por sí pues lo tienen muy difícil. Solo eso. Y simplemente que hay estudios de coste que realmente demuestran que no es dinero tirado, sino que revierte económicamente, hablando puramente económicamente, porque creas más puestos de trabajo, el retorno vuelve enseguida, vía impuestos, vía cotización a la seguridad social y tal, y de manera que casi es un coste cero este tipo de políticas a nivel económico. ¿Y los retos en estos momentos de estas empresas de inserción laboral? ¿Cómo? Retos del momento, ¿no? Dificultades que están teniendo en estos momentos las empresas de inserción. A ver, me la puedo pensar. Luego te digo, no sé, ahora no. Es que somos mucha fauna, no sé cómo decirte. Es que no es lo mismo, ¿sabes? Hay personas que van a tener opciones y otras no. Entonces, las dificultades que hay ahora mismo en el terreno son tales que también a veces dices, ¿por qué se apoya una cosa u otra? Es muy difícil, porque hay 5 millones de desempleados, 4 millones y medio. Yo qué sé qué decirte. Entonces, dificultades de la economía social. Sin apoyo se caerían muchas. Ese apoyo puede verse injusto en estos tiempos, porque a mí sí y a mí no, porque el pastel de la pobreza siempre ha sido muy triste, muy miserable, ¿sabes? Y otra hipótesis es, pues eso, hay quien ha acertado con un producto y está trabajando fuerte. La cooperativa Mondragón, que es un ejemplo, pues aunque ha tenido sus crisis hace poco, es un modelo que se estudia en todas partes por lo imposible que parece que hubieran conseguido semejante cosa, ¿no? No sé.
Cada uno se adapta a lo que tiene. Que sepáis que en Burgos el movimiento asociativo es fuerte. Mira que te digo, es la empresa de sordos que traduce todos los programas de televisión. Tiene un contrato estupendísimo, por ejemplo, a España. Os he dicho que tiene un nivel y una extensión en su campo tremendo. Autismo ha hecho un congreso mundial hace nada demostrando que aquí se hace una maravilla de programas de inserción. O sea, hay nivel, aquí en Burgos, hay nivel. ¿Más preguntas tenéis? Bueno, Ay, perdona. Te lo contesto como súper breve, porque no soy experto en monedas sociales, pero como no soy experto, pues organizamos en Madrid en mayo un encuentro con más gente para saber un poco de estas cosas, ¿no? Entonces, sí que puedo responder como a la primera pregunta que le hacías a él, que también con la inserción laboral. Y poniendo un poco sobre la mesa en algo que yo creo que tenemos que discutir mucho también, es cómo todos estos proyectos ciudadanos presentan otra economía, pero digamos que tienen economía. Yo creo que en España hay pocos proyectos con cierta envergadura de economía en los proyectos ciudadanos, y ahora vengo de Berlín, que está esta semana pasada, donde estos proyectos están generando empleo, estos proyectos están generando otras dimensiones que también en este país yo creo que debemos pensar cómo articular. Y en ese proceso las monedas sociales intervienen también para favorecer, digamos, las no exclusiones de personas que están o bien desfavorecidas o bien que quieren otros sistemas de intercambio o quieren ser más creativos en qué podemos como intercambiar, ¿no? O sea, el cohousing podría ser determinado proceso donde no es una moneda social, evidentemente, pero entra dentro de un proceso económico que se hace de una manera diferente en cómo yo hago una vivienda que quiero comprar o compartir o cooperar con otros para hacerla, ¿no? Lo que he puesto allí es como una base, digamos, fuente de conocimiento de estas cosas, ¿no? En BIC, dentro de todas las que tenemos, pues hay una serie de bancos de tiempo y monedas sociales que están aquí puestas, donde puedes como encontrar todo este tipo de información, ¿no? Pero evidentemente es como tan amplio y somos nosotros tan poco expertos que no puedo contestarte mucho más de lo que contesté antes, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quería? Sí, Ricardo. Yo, como antes, voy a hacer una apreciación que espero que no sea tan incendiaria. Me ha parecido, o sí, ¿no? Me ha parecido curioso como cuando Jaime ha preguntado por las monedas encriptadas, ha pasado como una bola de estas en el oeste, ¿no? Como pum, pum, pum. Y me parece interesante desde el punto de vista de cómo desde la economía social o la economía alternativa y solidaria o incluso desde el pensamiento, digamos, de políticas económicas, todavía no somos o no nos estamos sabiendo relacionar con otro paradigma que podría ser la economía distribuida o la economía peer-to-peer y cómo incorporar a lo social lo libre y abierto, ¿no? Y nosotros que participamos de REAS estamos todo el rato intentando ver cómo hacer esos puentes, porque para mí es como que nos está costando desde a los agentes que vienen más de la tradición de lo social incorporarse al nuevo paradigma, y el capitalismo se está sabiendo subir a ese carro mucho más rápido y nosotras, en cambio, lo vemos como, ¿no? Es como, esto es de lo digital, es como que no somos nativas digitales y entonces no nos metemos en ello, y me parece mucho más sorprendente en el caso de ATAC porque realmente ese fenómeno está generando como una especie de nuevo espacio económico en el que habría que analizar todas las especie de circulaciones críticas que están pasando por ahí, ¿no? Y luego una pregunta como muy concreta, José Antonio, sobre qué relación tenéis con el entorno REAS, ¿no? Si no sé, porque como no te he oído citar, no sé si es que aquí no hay o si hay, y luego con la red de retos, ¿cuáles son como los criterios de incorporar agentes, ¿no? Entiendo que municipios igual, bueno, tanto municipios como otros agentes que no son municipios, porque te he querido entender que solo agentes no ayuntamientos, estáis vosotros y está Mondragón. Y luego yo cuando nosotros formamos parte de Utoquia en su arranque, y sé que hubo una relación con Utoquia, pero no sé si por ejemplo relacionáis, no sé si Euskadi forma parte de esa red, o si por ejemplo relacionáis con el cuarto sector de Innovasque, o con cosas que podrían tener, que entiendo que tienen que ver con esto, y si no relacionáis, ¿por qué también, no? Uy. Que se me ha olvidado la primera. Bueno, a mí también. A ver, la red Reto realmente es institucional. Aunque se promovió desde aquí, ha acabado siendo institucional. Entonces, el País Vasco está poco representado. Sí que hay algún ayuntamiento
alguna diputación, me suena, no sé muy bien, porque por estatutos no pueden entrar las instituciones privadas, está pensado para la administración. Pero si entráis en la página, de verdad que hay buenas prácticas en Gijón, en Andalucía, además de economías parecidas a las que estáis comentando. Cuando has dicho antes lo de pasar la pelota a la moneda social, yo soy partidario, me parece bien que existan ese tipo de intercambios, ya existen aquí, bancos del tiempo, los huertos ciudadanos, nosotros, cada entidad tiene sus circuitos. Pero nosotros con las personas con las que trabajamos tienen que tener unos recursos mínimos dados tal y como está en la realidad de ahora. Entonces, a mí me parece bien trabajar en el futuro de otra manera, pero es que cuando hay gente que está tan excluida, tiene que tener una vivienda, tiene que tener un empleo, pues hay que trabajar con euros. Con euros y con prestaciones, no solo euros. Y yo lo de la renta básica, la renta ciudadana básica, es un concepto que me interesa mucho y lo he pensado y es posible, con una reordenación económica, con unos... yo lo veo clarísimo, porque ahora mismo yo trabajo con mucha gente que ya cobra 400 y pico, fíjate. Todo, cuando oyes críticas a esto dicen, es que nadie va a ir a trabajar, no es que sea una vida ahí para allá, es una vida muy limitada. Si aspiras a eso, pues tira, pero yo creo que la inmensa mayor parte de la gente buscaría, si es el caso, si puede, trabajo, eso segurísimo. Entonces, por 400 euros o 200 más, podríamos vivir tranquilamente. Y yo creo que para eso hay recursos. Con respecto a lo que comentabas del tema de la economía social y la moneda, sí que realmente hasta ahora lo que hemos estado respuestas a otra situación, pero sí que nos estamos planteando otro tipo de alternativas. No lo tenemos absolutamente desarrollado en ese aspecto, pero yo creo que más tarde o más temprano vamos a entrar por el tema de la economía social y estamos ya participando en algunos sitios. No te puedo decir, pero tampoco es en este momento un trabajo muy específico de ATAC en este momento, ¿no? Digamos, estamos ante una situación de emergencia social y estamos más en esa línea, ¿no? Digamos, por la propia estructura, por el propio origen de ATAC y por lo que defendemos. Pero sí que tenemos que empezar a dar alternativas y la economía social es una alternativa en ese momento. Pero vamos, sí que lo iremos incorporando. Un último apunte. El dinero, cuando nació como relación de intercambio, tenía sentido. El problema es la complejidad que ha cogido y ahí me uno a quien tiene el poder ahora del dinero, con los productos financieros, con los pitos y las flautas. Pero el dinero de por sí no es malo, ni bueno. O sea, en vez de andarnos cambiando gallinas, pues oye, hacemos relaciones de tu obra, te la cambio con esto. Si hubiera una economía más sencilla, más ciudadana o más controlada, pues el sistema financiero tendría que ser más complicado que lo que era antes. El dinero lo meto aquí, lo presto a esa y 4 cosas, pero es que ahora son botones. Eso sí que se llama aéreo. Es decir, no es tanto la moneda, pero sí que la forma de trabajar y transformar esa economía social, que será una alternativa para una sociedad futura, eso está claro. Y esa es la línea, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosa más queréis comentar? Bueno, pues entonces terminamos la sesión de activaciones por hoy y mañana comenzamos de nuevo a las 10 de la mañana aquí. Así que descanséis esta noche. Hasta luego.